más allá del algoritmo, también me cruzo con algunas noticias muy interesantes. Y hoy me crucé con, en el medio de esto, si se genera empleo en Argentina, no se genera empleo en Argentina, de qué calidad es el empleo en Argentina, cuánto trabajo informal, cuánto trabajo formal hay. Bueno, hay un informe que se ocupó de los jóvenes. Y los números son un poco aterradores cuando más si uno tiene hijos que están entrando cerquita de entrar en la edad laboral, ¿no? Por caso, no sé, mi hija le faltan 2 años para terminar la secundaria, está a punto de ingresar en el mundo laboral, y uno empieza a ver la situación con algo de desesperación, y los números que me crucé hoy son, o me parecieron por lo menos para mí, preocupantes. Vamos a hablar con Juan Pablo Costa, economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que participó de este informe sobre el empleo joven. Juan Pablo, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Reyes es mi nombre. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contale a la gente que no leyó el informe, si es para preocuparse, cuáles son los números del empleo joven en la Argentina y a qué se le denomina, ¿no? Empleo joven. Sí, a ver, básicamente esto es un informe y una iniciativa que tuvimos desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, junto con la Fundación CES, que es una fundación que trabaja mucho la temática juvenil, de la juventud. Y básicamente lo que nos encontramos es, por un lado, con una enorme tasa de desocupación entre los jóvenes, especialmente en la franja que va de los 18 a los 24 años, ¿sí? Pero muy notorio, digo, como para que nos demos una idea. En el caso tenemos una desocupación que ronda el 17%, ¿sí? En realidad un poquitito, varía un poco entre mujeres y varones, pero en términos generales el 17% es muy alta, cuando para la población general estamos cerca del 7%, ¿sí? Eso es notable. Casi la triplica, digamos. Sí, claro, casi la triplica, es realmente muy notable. Lo que vemos además es un proceso que digamos, va creciendo, ¿sí? Esta tasa de desocupación a lo largo de los años. Esto además son datos oficiales, ¿sí? Datos de la encuesta permanente de hogares, pero que nos tomamos el trabajo de procesarlos para diferenciar bien las distintas franjas etarias de la juventud, ¿no? Para no tener solo la tasa de desocupación general, sino ver en cada una de las edades, digamos, de los jóvenes, contemplando además que sabemos que en la juventud, en materia laboral, suele ser una franja de la población que suele estar más precarizada y con muchas más dificultades a la hora de introducirse, de entrar en el mercado laboral, y más en el contexto en el que estamos, ¿no? De hecho, bueno, ahora también salió en estos días el dato de CIPA, digamos, el registro de las jubilaciones, de los aportes que va registrando los aportes de los trabajadores, y también indica, bueno, números negativos en términos de generación de empleo en términos generales. Ahora, además de la desocupación, que golpea mucho a la juventud, especialmente a las mujeres, además hay que decir dentro de eso, lo que estamos viendo también es un enorme aumento de la informalidad, ¿sí? La informalidad laboral, el trabajo precarizado, trabajo en negro, como le querramos decir, pero es trabajo finalmente no protegido, obviamente por la ley, no protegido también por las instancias de negociación colectiva, las paritarias, aumentos mínimos, por ejemplo el salario mínimo, etcétera, etcétera, con cifras que realmente son alarmantes. Ahora, Juan Pablo. Ahora, porque déjame decirte la cifra porque realmente es increíble. En términos generales, o sea, el trabajo informal para la población en general se ronda el 30%, ¿sí? Bueno, el 40%, pero para la gente más adulta, digamos, de más de 30 años, el 30%. Para los más jóvenes, las personas de 18 a 24 años, 65% de informalidad, ¿sí? Es una barbaridad, no hay sistema que resista. Ahora, Juan Pablo, te quería preguntar, ¿cuánto tiene que ver este desempleo? En los jóvenes uno entiende, no sé, uno ve las aplicaciones y entiende que los jóvenes por ahí tienen una salida más rápida laboral, y eso no se ratifica en los datos, porque los desempleados son más los jóvenes que los adultos, pero al margen de eso, ¿cuánto explica de la informalidad el desembarco de las aplicaciones en la Argentina, por ejemplo? Mira, algo puede ser que explique, para que la gente entienda, la forma que nosotros digo, como país, tenemos de medir la desocupación es aquellas personas que no trabajaron, ¿no? Durante la última semana de referencia, cuando se le hace la encuesta, con lo cual muchas veces si una persona pierde el trabajo, se descarga una aplicación, sea para manejar un auto, una bicicleta y demás, y con que ya trabaje un poco, seguramente no va a ser considerada desocupada, sí subocupada, por supuesto, y va a engrosar las filas de la informalidad. Ahora,
Dicho esto, cuando uno analiza las series de mediano plazo, no hay un gran crecimiento de la informalidad, o mejor dicho, a ver, va creciendo la informalidad, pero no es que es un crecimiento tan marcado en los últimos años como para atribuirle a la explosión de lo que se conoce como la economía de plataformas durante los últimos años. Te pongo un ejemplo, yo te decía 65% de informalidad hoy, al 2024, en realidad al cuarto trimestre. Si vos mirás 2017, ¿sí? Que si recordamos era el año, entre comillas, bueno en términos económicos, previo, ¿no?, a toda la crisis con el Fondo Monetario, las corridas y demás durante la segunda mitad de la presidencia de Macri. Durante 2017, 61%. O sea, tampoco es que... ¿Y por qué marcó 2017? Porque, bueno, es un año previo a la pandemia, previo a toda la situación, a las situaciones que estamos viviendo, y que todavía las economías de plataforma no eran tan masivas como hoy. Y ya tenías un grado de informalidad entre la juventud bastante importante. Con lo cual, yo creo que esto no es algo nuevo. El problema es que se va deteriorando, ¿sí? Va empeorando año a año y bueno, y ahí es donde está claramente el problema. Ahora estamos hablando con Juan Pablo Costa, economista del CEPA, sobre el informe de empleo joven. ¿Cuánto tiene que ver con el proceso educativo que vive la Argentina, ¿no? Este aumento por ahí en la deserción escolar, la dificultad de conseguir empleo? ¿Está vinculado? ¿Hay manera de vincularlo? ¿No tiene una relación estricta? Mira, yo creo que, a ver, sin duda el aumento de la deserción escolar o el deterioro a nivel educativo va a impactar en la calidad de vida de estas personas, de estos jóvenes. Yo no lo vincularía de forma directa ni a la desocupación ni a la informalidad, porque en realidad, en general, es más, al revés. Uno pensaría que aquellas personas que digamos, que dejan de estudiar es justamente para trabajar, con lo cual en principio no estarían desocupados, ¿no? O no serían considerados desocupados, sí quizás informales, pero me parece que la informalidad y tanto la informalidad como la desocupación tienen más que ver con procesos estructurales de largo plazo, que están vinculados también a un deterioro, sí, más general, más estructural de la economía argentina y de los espacios más tradicionales de la clase trabajadora en términos de negociación, digo, el trabajo registrado, los sindicatos, los espacios de negociación. Eso hace mucho tiempo ya que viene sufriendo un deterioro, y en los últimos años muy marcadamente o muy estimulado por las economías de plataforma, porque fundamentalmente las economías de plataformas son economías que, vamos a decir, reniegan de la relación laboral tradicional, ¿no? De hecho, en general se consideran... Hay toda una bajada, ¿no?, de las plataformas de considerar a sus trabajadores como socios de la aplicación y demás. Obviamente no hay relación laboral ahí, con lo cual obviamente eso es un deterioro muy grande. Además, a ver, en el caso, por ejemplo, de las plataformas, las aplicaciones para pedir comida y demás, hay una cuestión también real, que es cierto que en un punto ayuda a esos jóvenes a organizar su vida quizás de una manera un poco más simple que un trabajo tradicional en el cual tienen que estar quizás 10, 11 o 12 horas, posiblemente además con cierto quizás hasta maltrato de los capataces y demás, pero al mismo tiempo, bueno, genera toda una serie de externalidades negativas, como digo, en el caso, no es solo no tener obra social, no tienen RT, siendo un trabajo relativamente riesgoso, ¿no? Estar digamos, circulando muchas horas por día en una bicicleta en las ciudades en general, especialmente en la ciudad más grande, que puede llegar a ser más complicado. Digo esto porque ante escenarios por ejemplo, de accidentes y demás, bueno, queda en una situación totalmente desprotegida en la que obviamente después tiene que ser el Estado el que, sea a través de la salud pública o a través de la asistencia, va a terminar interviniendo ahí, con lo cual me parece que es un foco importante para poner la lupa, porque finalmente cuando uno hace el análisis un poco más desagregado son los sectores que más están padeciendo la crisis actual, ¿no? Juan Pablo, sí. ¿Cómo estás? Diego Guedes te saluda. Recién mencionabas que que la situación es grave desde hace mucho tiempo, por lo menos 2017, es decir, casi 10 años, y han pasado gobiernos de todas las banderas políticas y no han podido solucionar esto. Lejos de solucionarlo,
lo vienen empeorando. ¿Cuáles serían los consensos en donde habría que pararse para decir, bueno, nos estamos ocupando de este tema, nos estamos ocupando de que los pibes de 18, 20, 22, 25 años empiecen a tener una salida laboral un poco más estable? ¿Sobre qué 2 o 3 pilares habría que trabajar? Mira, a ver, primero te diría sobre qué pilares yo no trabajaría, y esto es importante porque son algunas de las cosas que se están discutiendo. El año pasado, si no me equivoco, el año pasado el gobierno nacional envía, y de hecho estaba, si no me equivoco, en el decreto 70, ¿no?, de 2023, ese mega decreto que lanza a poco de asumir, una reforma laboral. Dentro, que después la justicia la suspendió, pero parte de eso también se introdujo a través de la ley bases, pero digo, más allá de esa cuestión, se introducía una serie de elementos de reforma laboral, supuestamente, ellos dicen para flexibilizar, para modernizar, pero que en realidad tenía que ver con recortar algunas de las atribuciones, primero de los sindicatos, de la organización colectiva. Entre paréntesis digo, estas economías de plataforma implican un gran desafío para las organizaciones sindicales porque en muchos casos rompen con el espíritu de solidaridad y de cooperación entre los trabajadores, simplemente porque están aislados entre sí, no hay un lugar, digamos, donde estén trabajando. Pero bueno, volviendo, por ejemplo, eliminaba cualquier tipo de castigo al trabajo no registrado, ¿sí? Entonces, si bien el trabajo no registrado no estaba permitido, digamos, seguía siendo ilegal, se eliminaba las multas y cualquier tipo de castigo a las empresas por tener trabajadores no registrados. Entonces, eso no es una política de estímulo a la registración. Podríamos decir más bien todo lo contrario. Mirá, sigue siendo ilegal, pero no tenés penas si lo hacés. Bueno, es casi como legalizarlo. Bueno, y hay una serie de modificaciones legales y de la normativa que digamos que yo considero por lo menos que no van hacia un lado correcto. A mí me parece que esto no hay soluciones fáciles, es un proceso también que les voy a decir, digamos, a nivel global está ocurriendo, ¿no? De hecho hay bastantes informes de la Organización Internacional del Trabajo que hablan sobre la temática. Digo, no es un problema estrictamente argentino, sí, por supuesto que está muy, remarcado, digamos, por la situación económica que estamos viviendo en los últimos años, pero me parece que ahí, de nuevo, me parece que de esta situación se sale fortaleciendo el trabajo, fortaleciendo las organizaciones también de los trabajadores, que son finalmente el contrapeso, y en el caso además, especialmente de la juventud, bueno, empezar a ver también con ellos qué mecanismos se pueden empezar a lograr para integrar. También digo, pensar políticas, por ejemplo, pensándolo más en el mediano plazo para las pymes, ¿no? Para favorecer que las pymes puedan registrar, no tratar a todas los empleadores de forma pareja, porque es cierto que quizás una pyme o un local muy pequeño le va a costar mucho más afrontar las cargas patronales y demás que grandes empresas. Yo creo que ahí hay muchas cosas para trabajar, pero lo que está claro que me parece que no es recortando derechos, ¿sí? De forma legal, es decir, haciendo más parecido el trabajo registrado al no registrado, sino al revés, ¿no? Convertir el trabajo el trabajo no registrado o la informalidad en trabajo registrado, que sabemos además es un trabajo siempre de mayor calidad por la protección social también que tiene. Juan Pablo, gracias por este ratito con Radio con Vos. No, por favor, a ustedes. Ahí estaba Juan Pablo Costa, economista de